Tarde, que va a ser el 44, se los voy adelantando, y de ver también la parte del cuerpo humano de la que vamos a aprender hoy día, que se llama la patela. En la primera parte del programa, señora, vamos a hablar sobre un asunto que está preocupando muchísimo a las autoridades de salud pública en el mundo entero con respecto a la pandemia. ¿Cuál es? La situación de China. Y usted dirá, pero otra vez con la pandemia, ya suelten eso, otra vez. ¿Verdad? Porque los números están bajando, parece que todo va a lo normal. Pero lo de China, señora, es muy preocupante. Ayer salió una nota interesantísima en un periódico que se llama el Washington Post, de una reportera de este periódico que salió de China hace 2 años, en marzo del 2020, y dejó a la ciudad de Wuhan completamente en cuarentena. ¿Se acuerda? En marzo del 2020, cuando empezó todo esto. Y nos sorprendíamos cuando una ciudad de 11 millones de habitantes quedó en cuarentena, pero estricta. Y esta señora, esta periodista, ha regresado a la China y dice, ¿qué cosa? Estoy regresando a la China después de 2 años y estoy llegando a Shanghái y está todo con cuarentena otra vez. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado en la China? Que en 2 años salí de una ciudad de cuarentena y ahora regreso 2 años después a una ciudad en cuarentena. ¿Qué está pasando en la China? Y sobre todo, como le dije, para aquellas personas que dicen, otra vez hablando de esto, vamos a tratar de responder a una pregunta importantísima en el programa de hoy. Esa pregunta es, ¿qué importancia tendría para el Perú lo que suceda en China? Para el Perú y para el resto del mundo. El doctor Ernesto Gosser, él es médico especialista en salud pública y nos va a ayudar a responder algunas de estas preguntas. Ernesto, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros nuevamente en el programa. Muy buenas tardes, Elmer. Es un gusto estar nuevamente en tu programa. Gracias, Ernesto. Quizás en estos 2-3 minutitos que tenemos antes de ir a la pausa, sería bueno que nuestros oyentes recuerden cuando apareció la pandemia en China en enero, febrero del año 2020. El mundo empezó ya a notar casos que empezaron en Europa y luego en todas partes. A ver, yo lo voy a manifestar y quiero que tú elabores en esto. Hubo 2 grandes tipos de abordajes al control de la pandemia. Una era el que tomó China. China dijo, aquí este virus no entra. Habrá nacido aquí el virus, habrá partido de aquí, pero acá no regresa. Sello mis fronteras y voy a practicar lo que se llama el COVID-0. Aquí no va a volver a entrar jamás ese virus. Mientras que en otros países, caramba, el Perú entre ellos, el virus entró, se trataba de controlar con cuarentenas localizadas, etcétera, etcétera, lo que hemos vivido. Explícale a nuestros oyentes qué cosa es esta política cero COVID o COVID-0 y en qué se diferencia de las otras que se han usado en el resto del mundo. Aproximadamente en mayo del 2020, cuando ya estaban controlando relativamente el COVID, ellos establecieron la política de COVID-0, que consiste en lo que has mencionado, tres elementos, ¿no? Uno era el control estricto y el cierres parciales de fronteras. Para ingresar a China uno tiene que ir con PCR negativo, llegar a hacer 14 días de cuarentena, tomarse varios PCR y para volver a salir tienen que tener PCR negativo. Eso es fronteras. La otra medida es el testeo masivo. Actualmente estaba viendo las cifras que en un día tienen 23.000 positivos y de los 23.000 positivos 22.000 son asintomáticos. Entonces el testeo es enorme, el esfuerzo es enorme por controlar. Y el tercer elemento es lo que estamos viendo, el tema de esta entrevista, que es el aislamiento masivo, en este caso en una ciudad de 26 millones de habitantes.
cuarentena. Entonces, tres principales elementos: cerrar las fronteras, sellar las fronteras, que no entre ni salga nadie a no ser que esté bajo estrictos protocolos. Segundo, hacer testeos masivos en la población, millones de pruebas moleculares para encontrar un solo caso. Y tercero, entonces, cerrar ese vecindario, cerrar la ciudad, o como han hecho ahora, cerrar toda la ciudad de Shanghái, que tiene 25 millones de habitantes. Muy bien. Ujú. Eso lo implantaron, como tú dices, en la primera parte del año 2020, abril, mayo. ¿Y cómo ha En ido mayo, sí. esto? ¿Cómo ha ido evolucionando esta política COVID-0 en estos 2 años? Ellos han mantenido esa política para tratar de poner para decirlo como algo histórico de China, poner una especie de muralla china a la entrada del virus. Y desde ahí hasta diciembre del año pasado, del 2021, o sea, hasta hace 3 meses y medio, han tenido 120 y tantos mil casos de COVID. Pero con la aparición de Omicron, se ha producido pues una transmisión generalizada a nivel global, y a pesar de las estrictas medidas que hemos mencionado, el virus llegó, ¿no? Llegó a China. Y es interesante porque entre diciembre del año pasado y ahora hay 1.600.000 casos, o sea, casi 1,5 millones de casos más en solamente 3 meses y medio. Ese es un gran aumento que se produjo de casos, debido a que la variante Omicron es mucho más, como todos sabemos ya, Sí, contagiosa. correcto. Como comparación, en todo el año pasado, en todo el 2021, se reportaron alrededor de 116.000 casos y hubo un solo muerto por COVID-19 en la China, en ese continente, país de 1.400 millones. Un solo muerto hubo por COVID el año pasado y 116.000 casos. Y ya nos dice que hay más de 1 millón en estos 3 meses. ¿Se puede decir entonces que la costura se está descosiendo, Ernesto? Hagamos una cosita, Antes me respondes a esta pregunta, después de la pausa. ¿Te parece? Por favor, nos vas a responder si la costura de la política COVID-0 se está descosiendo o no. Regresamos. Estamos conversando con el doctor Ernesto Gosser. Él es médico especialista en salud pública, sobre la situación en China. El doctor Gosser nos ha dicho que en todo el año pasado en China hubo un solo muerto, 116.000 casos, pero en estos 3 meses que han pasado del año han ocurrido ya más de 1 millón de casos y están ocurriendo 1 o 2 muertes por día. Y básicamente hay, de las 31 provincias que tiene China, hay 21 que tienen casos. Y entonces yo le preguntaba si la costura, esa que hizo China, ¿verdad?, de política cero COVID, de cerrar las fronteras, de los testeos masivos, de las cuarentenas, se puede estar descosiendo esa costura. ¿Significa esto, Ernesto, que está fallando, o que ha fallado, o ha sido imposible de mantener esta política cero COVID? ¿Fue una decisión política equivocada el hacerlo? Me parece que al inicio la decisión política estaba acompañada de resultados que eran más o menos sostenibles. Por eso que, como has mencionado, ha habido muy pocos casos y poquísimas muertes que eran, digamos, estaban mostrando un éxito. El tema es el costo-beneficio, ¿no?, de sostener una política de este tipo por tanto tiempo. Lo que señalan los diferentes estudios en los que se basan las estrategias que han planteado otros países, es que se necesita tomar medidas progresivas, ¿no? Medidas tan estrictas como las que se han planteado en China podrían probablemente tener que ver con la cultura, la organización de la sociedad y la política, ¿no? Este año es el año de elecciones en el Partido Comunista Chino, y también lo que se quiere mostrar probablemente es que una política firme, ¿no? En la perseverancia es el éxito, dice Xi Jinping. Es como la carta de presentación para señalar que ese liderazgo es el que debe continuar. Entonces acá esto nuevamente muestra cómo la política puede mezclarse con las medidas de salud pública, porque otros países que tomaron medidas
muy parecidas a las de China al comienzo, como Nueva Zelanda, Vietnam y otros, Taiwán, han ido relajando las medidas, han aumentado han tomado estrategias adecuadas para vacunar y han ido flexibilizando las medidas sociales y económicas para poder permitir regresar parcialmente a una vida normal. Pero China tercamente, Xi Jinping insistió con esto, quiso hacer las Olimpiadas de invierno, las hizo, fue una gran prueba, no se produjeron brotes allí por las Olimpiadas y ahora en octubre va a ser las elecciones y él va a empezar probablemente su tercer mandato. Pero el punto es y ahora que hablas de vacunas. Entonces, lo que produjo el sellado de las fronteras es que ha mantenido a una población de 1.400 millones vírgenes del virus. Por allí no ha circulado el virus. Son gente que nunca ha tenido una infección natural, por un lado. Segundo, las vacunas. Ellos han usado sus 2 vacunas chinas, Ernesto, y las han usado en su población y tienen buenos números para 2 dosis, para 3 dosis también parece que son buenas. Sí. Pero, como sabemos, todas las vacunas, y muy especialmente las chinas, no te protegen de la infección. Entonces, si tú tienes una población de 1.400 millones de personas vírgenes a la infección que nunca han tenido, como comparación, en el Perú 70% de la gente ha tenido ya la infección y tiene inmunidad natural. Allá no. Y con unas vacunas que no tienen una protección completa, ¿qué se puede esperar? ¿Qué ven los expertos que puede pasar? Ese es digamos, un terreno fértil para la llegada de nuevos brotes en ese país. ¿Por qué? Porque como señalabas tú, los demás países lo que han hecho es una estrategia combinada en la que ha flexibilizado y han aumentado la cobertura, tienen una combinación. Todos los países, excepto China, creo, no puede haber algún otro, tienen población que tiene inmunidad que viene de la vacuna natural. Y viene de la infección, digamos, natural, por decirlo de una manera. Entonces, el riesgo es, lo que quería señalar es que con eso muestra que estamos en una pandemia, la pandemia no ha terminado. Eso no significa que tengamos que asustarnos, atemorizarnos, sino ver en eso sacar una lección de esta situación para señalar que tenemos que seguir preparándose, seguir activos, tomando las medidas que van a ir cambiando conforme sube o aumenta o disminuye el número de casos. Entonces, primero, la pandemia no ha terminado. Una población que es, como tú señalas, virgen a las infecciones, es un riesgo muy grande porque están haciendo un esfuerzo muy enorme de contención en todas sus fronteras para poder evitar la llegada del virus, pero como hemos visto, el virus ingresa de todas maneras. Ingresa porque ha ocurrido también en otras epidemias, ingresa inadvertidamente. Eso no se puede evitar, por eso, ¿qué es lo que podría pasar? Por ejemplo, yo he leído reportes que hablan de que para este verano, si es que estos brotes continúan y ya no pueden contenerlos, habrían por lo menos unos 600 millones de muertes. No creo que haya un peligro de ese tipo, pero sí un peligro de disturbios sociales, porque si los casos de las muertes aumentan significativamente y los hospitales se llenan, de hecho en Shanghái en este momento hay más de 100 hospitales provisionales, de esos que arman rápidamente, con más de 160.000 camas, es impresionante. En lo que se va a producir es disturbios sociales. No creo que lleguen a un número tan grande porque hay una buena... el 88% de la población china, de toda la población, tiene 2 dosis. Y el 80% de los mayores de 60 años tienen 3 dosis. Entonces, el riesgo, pero ellos son 1.300, 1.400 sí. Personas. Sí, pero quiero corregirme. No, yo dije 600 millones de muertos. No, son 600 millones de casos que se podrían producir. Discúlpame, me expresé mal. No son muertos, sino casos. 600 millones de casos en este verano. Pero ahora viene la pregunta que te quiero hacer, porque nuestros oyentes de repente se están tratando de hacer la misma pregunta. ¿Y esto en qué le concierne al Perú?
Bueno, concierne de varios puntos de vista. Primero de varios aspectos, ¿no? Uno general, incluso de la parte económica. Shanghái es el puerto que tiene el mayor tráfico de contenedores del mundo. Entonces, eso puede llegar economía, a la parte económica, crisis económica se va a agravar. ¿Qué más? Desde el punto de vista de salud pública, lo que nos señala es que necesitamos diseñar escenarios para las situaciones que se puedan presentar. Este virus ha mostrado, hasta ahora sabemos que puede sorprendernos en cualquier momento, ¿no? Aparecen variantes, subvariantes, ahora ya tenemos recombinantes que que todavía no han cesado. El comité que ha designado la OMS para hacer la definición de cuándo se determina la pandemia, todavía no termina de sus conclusiones, pero ha adelantado que la pandemia no ha terminado. Pero claro. Esto es importante quizá para el público, quizá tú puedas complementar para precisarlo. No, nuevamente digo, no es que tengamos que atemorizarnos, sino que tenemos que estar preparados, saber que en cualquier momento se tiene que tomar medidas de restricción más severas, reducir aforos, cerrar algún tipo de actividades, probablemente confinamientos no sea una medida que se tenga que tomar. Eso no ha vuelto en la mayoría de los países. El punto que tú dices menores, es ¿no? Y el otro tema importante para el Perú es que debemos aumentar aceleradamente la cobertura de vacunación, pero prioritariamente la tercera dosis en mayores de 60 años, porque esa es la población que es la más vulnerable. En los datos de Perú, entre adultos y adulto mayor, tienen el 90% de los fallecimientos. Entonces, esa población tiene que ser protegida en todo el Perú, y hay varias regiones que están por debajo del 80%, ¿no? Claro. Y lo que más temen los expertos es que si se producen millones de infecciones en la China, pueda aparecer una nueva variante. Y esa nueva variante va a otra vez volver a salir al mundo. O sea, el riesgo de apariciones de nuevas variantes se incrementaría en el caso de que se produjera una epidemia explosión de de casos en China. Exacto. Claro, y en millones de casos el virus tiene la oportunidad para ¿cómo se llama? Mutar y recombinarse, y eso teóricamente ese riesgo existe y sería alto si se descontrola. Por eso es que yo creo que es importantísimo el mensaje que le quieres dar a nuestros oyentes. Señora, la pandemia no ha terminado. Número uno. Lo que está pasando en China, lo que está pasando en Estados Unidos, nos habla todavía de que esto continúa y que nosotros, en vez de asustarnos, lo que tenemos que hacer es aceptar esa realidad y estar preparados para que en un momento determinado, si las cifras epidemiológicas así lo dictaran, pues necesitemos volver a mascarillas, necesitamos volver a algún tipo de medidas que nos vayan a hacer recordar que estamos todavía en pandemia. Es decir, esto no ha terminado, Ernesto. Así es, esto no ha terminado, y ese es el tiempo de prepararnos. Por ejemplo, a nivel internacional, la OMS ya ha retomado una serie sí trabaja permanentemente, pero ha retomado una serie de estrategias que tenía antes para conocer cuán preparados estaban los países para responder a una pandemia, y que con lo que llaman las evaluaciones externas conjuntas, que luego se transforman en un plan. Perfecto. Y eso ayuda a fortalecer la capacidad de los países. Eso genera la necesidad de formar más gente en el tema de salud pública para que los países tengan esas capacidades. En el Perú, por ejemplo, Cayetano Heredia tiene una carrera de pregrado de salud pública que forma profesionales que van a estar preparados para manejar ese tipo de problemas. Muy bien. Ernesto, lo tenemos que dejar allí. Gracias por haber estado con nosotros. Me gusta el enfoque que le has dado. No es para asustarse, pero sí para estar con los ojos abiertos y aceptar que esta gran pandemia del 2019 en su tercer año todavía no ha terminado. Gracias por haber estado con nosotros, Ernesto. Muchas gracias. Buenas tardes.
Encantado. El doctor Ernesto Gosser, señora, nos recordó que esta pandemia no ha terminado. Pero de la salud nos vamos a el cuerpo humano. Conociendo el cuerpo humano. Hoy día vamos a aprender de una parte del cuerpo humano que se llama la patela. El doctor Pedro Vélez Aita, él es traumatólogo del Hospital Sabogalde de Salud y nos va a ayudar a conocer la patela. Doctor Vélez, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Qué gusto saludarlo. Gracias, el gusto es nuestro y muy agradecido por estar en este feriado con los oyentes de RPP Noticias, doctor Vélez. Muchas gracias. Así que vamos a de frente entrar a la trivia de hoy día en la que a los entrevistados les hacemos 3 preguntas. La primera es, doctor Vélez, ¿dónde se encuentra la patela? Ya. La patela también se conoce como rótula. Bien, rótula es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo y se encuentra en la parte anterior de la rodilla. Es ese huesito móvil que palpamos en la rodilla cuando estamos con la rodilla en extensión y en descanso. Bien, y tiene una característica adicional muy importante, ¿no? Que tiene el cartílago más grueso del cuerpo. Tiene el cartílago más grueso del hueso y cuando usted dice hueso sesamoideo es un hueso flotante, libre, ¿no es cierto? Correcto, justo es un hueso móvil que palpamos allí en la rodilla. Móvil, flotante, allí que está palpándose, eso se llama un hueso sesamoideo y está acá en la parte adelante de la rodilla. ¿Para qué sirve y cómo funciona la patela, doctor? Ya, la patela sirve para transmitir la potencia del músculo cuádriceps, que es el músculo que tenemos en la parte anterior del muslo, y nos permite poder, por ejemplo, caminar o extender la rodilla, o al estar sentados, el incorporarnos al estar sentados o al subir escaleras. Y funciona aumentando la fuerza del cuádriceps sobre la rodilla, haciendo más eficiente el trabajo de este músculo. Wow, qué interesante. O sea, el músculo cuádriceps, cuadri significa 4, es un músculo de 4 partes, recontra grueso, que está aquí en la parte de adelante del muslo. Ese músculo cuando se contrae nos hace dar la patada. Cuando se patea, allí entonces es que está funcionando el músculo cuádriceps. Y usted nos está diciendo que esta patela o rótula, por estar localizada allí flotando delante de la rodilla, aumenta la fuerza de este músculo cuádriceps de aquí del muslo. Qué interesante. Doctor, ¿qué trastornos, qué enfermedades pueden ocurrir en la patela? La patela, al ser un hueso, es susceptible de sufrir traumatismos, es decir, fracturas. Pero la alteración más común que tenemos en la patela, la que vemos con mucha frecuencia en la consulta, son las alteraciones del alineamiento de la patela, conocido como mal alineamiento patelofemoral. ¿Bien? Ese mal alineamiento en algunas ocasiones se manifiesta como un sonido, un traqueteo, que se produce en la rodilla al realizar la flexoextensión. Esto, si es que es muy constante, va a producir un reblandecimiento del cartílago, conocido como condromalacia, y más adelante podría producir artrosis, que produce bastante molestia en la rodilla. Wow. O sea que este huesito flotante sesamoideo, como le llama usted, esta rótula o patela, tiene que estar bien alineada, digamos, en la rodilla, con el muslo. Cuando está fuera del lugar desalineada, empieza a degenerarse, entre comillas, y eso va a ocasionar que con el tiempo sufra un desgaste, que es la artrosis famosa, y eso provoque dolor y molestia. ¿Cómo se trata esta condromalacia de la patela? ¿Hay que operar? Sí, inicialmente, según cómo se encuentra esta patela, si es que solo está reblandecida o si el paciente llega en un estado agudo, es posible, primero, evitar la causa, ¿ya? Por ejemplo, es frecuente que algunos pacientes hayan tenido un esfuerzo súbito, de repente subir escaleras una altura muy pronunciada o subir un cerro. Eso produce la inflamación del cartílago. Entonces es importante dejar la causa y tomar analgésicos o hacer terapia física. Más adelante, ya cuando el daño es mayor, se pueden hacer tratamientos quirúrgicos. Qué interesante. Ello, ¿sí? Muy bien. Doctor Juan Antonio, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Pedro Vélez Aita, y habernos explicado qué cosa es la rótula o patela, un huesito flotante allí que mucha gente ni siquiera de repente lo había notado antes. Gracias, doctor Vélez. Correcto. Muy bien, a usted, doctor, a usted.
Muy agradecido. El doctor Pedro Vélez Aita, él es médico traumatólogo del Hospital Sabogal de Salud. Señora, nos explicó acerca de este huesito que está aquí frente a la rodilla. Si usted estira su piernita y se agarra su rodillita con cuidado, allí va a agarrar este huesito medio redondito y le puede dar vueltita, lo puede mover de lado a lado. Esa es la patela o rótula.